vamos allá con el resumen del tercer capítulo de esta introducción a la criminología, para la que nos estamos basando en el manual que se utiliza en este grado en la UNES, Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, y que pertenece a Serrano Tárraga, Criminología, una introducción a sus principios. Y en criminología, si hay sesgos que son claros, obvios desde hace un montón de tiempo, son los de edad y el de sexo. Vamos a empezar por la edad, porque la edad es un factor también determinante. Y vamos a partir de Göring. Göring fue quien comprobó ya estadísticamente, cuantitativamente, numéricamente, algo que era en Lombroso un planteamiento, una teoría, una hipótesis razonada, y es la de la precocidad en la comisión de delitos. Vamos a mencionar también a Quetelet, que establece el punto álgido de la delincuencia en los 15 años y en los 20 el punto de caída o de descenso de la misma. En tercer lugar, citemos a Salillas, que relacionó el censo de 1877 con el número de crímenes que estaban recogidos por la Administración de Justicia entre los años 1833 y 1887. Al cruzar estos datos, se va a comprobar que el 15% de los crímenes pertenecen a autoría de personas menores de edad. Dependiendo de que los datos sean agregados o no, obtendremos una pequeña variación en la interpretación de las estadísticas. En cualquier caso, Serrano Gómez, ya en los años 70, va a corroborar esta incidencia y este sesgo, ya que la criminalidad se concentra masivamente en la época joven. Vamos a enumerar las características de esta delincuencia juvenil. Por un lado tenemos la ubicuidad. Con esto queremos decir que esta criminalidad se dispersa casi uniformemente entre diferentes sectores sociales. Pero otra de las características es la remisión espontánea, es decir, el abandono de la delincuencia con la edad. Tendríamos también la intensidad o concentración, quiere decir que aún con todo el número de crímenes se concentra en pocos sujetos. Otra característica que afecta a la delincuencia juvenil, que es la pertenencia a bandas. Lo que nos interesa es mencionar y remarcar lo que sería el influjo en los pares de iguales. Vamos a ver que con la edad, en la edad más adulta, la mayor parte de los delitos se cometen en solitario, mientras que en la delincuencia juvenil hay un influjo del ambiente y como una replicación, en efecto llamada, cuando se comete algún delito, pues en su entorno. Edades medias por delitos. 17 años en el caso de delitos de robos, hurtos, asalto. 20 años cuando ya estamos hablando de delitos que implican la violencia y en los que ésta tiene, pues bueno, un papel bastante protagonista. Y ya será los 21 la que se establece como la edad media en delitos de fraude. Patterson destacó 3 aspectos en aparición de la delincuencia juvenil. Uno sería la educación antisocial, otro sería la precocidad y otro sería la persistencia. Con ello quería decir que cuanto más precoz sea la iniciación, más va a darse una tendencia a la persistencia en la vida criminal. Moffitt, desde un tipo de estudios más neuropsíquicos o neuropsicológicos, va a hacer hincapié en la mala relación con los padres, en la ambivalencia en los ambientes de crecimiento y en general en los entornos hostiles como factores criminógenos en la edad temprana. Por último, decíamos, vamos a hablar un poco, muy por encima, de cómo y qué se estudia en eso que se llaman carreras criminales. Lo que se realizan son estudios empíricos basados en la observación, entrevistas, informes personales, informes también policiales o de otras instituciones del Estado. Se estudian concretamente etapas o aspectos que nos hablan del crimen como un proceso. Por un lado, en las carreras criminales vamos a estudiar la prevalencia o la incidencia y reincidencia. Y veremos que, con todo, la mayoría de las personas que delinquen alguna vez solo lo hacen una vez. Es más habitual un delito que más delitos. Vamos a estudiar también el inicio y con ello, pues, cuán alta es la precocidad y cómo se relaciona directamente con la persistencia. Vamos a ver también la versatilidad o, por el contrario, la especialización en el tipo
de delitos. Y en este caso, y sobre todo para la delincuencia juvenil, vamos a ver una marcada tendencia a la versatilidad, porque es sobre todo la oportunidad la que va a determinar la aparición de una conducta criminal. Se estudiará una curva en la que veamos la agravación, finalización o decaída de esta carrera criminal y finalmente intentaremos pues darle un número y cuantificar la duración de cada una de las carreras criminales, pudiendo luego también hacer medias, estadísticas, etc. Para terminar con este sesgo por edades, vamos a referirnos a una teoría muy importante, es la teoría de la frustración de Agnew, que no solo estudia la criminalidad juvenil, sino que también va a darnos algunos datos que nos hacen comprender por qué el delito es más frecuente en las personas adolescentes, jóvenes, un crecimiento casi podemos decir, que en las personas ya adultas. Inclusive cuando tomamos por caso el seguimiento de una persona que ya ha cometido un delito en la vida joven. Esta teoría de la frustración nos habla de las motivaciones que llevan a los jóvenes a cometer crímenes, a verse llevados por conductas desviadas y en definitiva a delinquir. Y tenemos que hablar de la frustración como motivo del comienzo de la vida delictiva y de la frustración concretamente en la consecución de los deseos, que bien pueden ser deseos que presuponemos en todo el mundo, como el de independencia, el de solvencia económica, el deseo de consumir o de contar con recursos, ¿no? La mayor parte de los casos, este deseo de tener cosas o de simple necesidad económica es lo que va a conducir a los jóvenes, obviamente con menos capacidades en este sentido, a la delincuencia para poder cubrir esas necesidades. En la criminología del desarrollo lo que se van a estudiar es las etapas y entonces principalmente vamos a fijarnos en la activación, que aquí podemos ver una aceleración, una disminución o simplemente una estabilización. Vamos a atender también a otros elementos como son la posible agravación de los delitos. Vamos a ver también en una carrera criminal por etapas cómo se agravan los delitos o cómo por el contrario se desiste en este tipo de actividad. La agravación de los delitos atiende más bien al tipo de crímenes que a la frecuencia o a la intensidad. La actividad delincuencial de la mujer es notablemente menor y no fue hasta el siglo XVII que construyeron las primeras galeras específicamente de mujeres. La criminalidad femenina es bastante anecdótica en relación a la masculina y también por ello menos estudiada, menos muestreada y un poco abandonada hasta casi la actualidad de los análisis criminológicos. Hagamos primero un poco de doxografía. Vamos a mencionar a Tarnowski, que es un pensador prelambrosiano y que habla de las diferencias craneales entre hombres y mujeres, tomando como campo de investigación a las asesinas rusas y, por tanto, estudiando los cráneos de estas mujeres. Vamos a mencionar también a Piquet. Estaría rondando tanto factores biológicos como factores de tipo social, llegando a la conclusión de que la criminalidad femenina aumenta de forma también observable en la ciudad respecto de los ámbitos más rurales o del campo. En tercer lugar, hablemos de Proal, que en este caso va a hablar de una superioridad moral femenina, algo que retomará, como veremos, Montessori un poco más adelante. En el caso de Walker, cuando se acerca a la criminalidad femenina, va a entenderla desde la enfermedad mental, desde el desorden mental, comprobando que muchas de las delincuentes padecen alguna de estas enfermedades o de los desórdenes que se consideraron enfermedades psiquiátricas en su momento. Dentro del ámbito de la frenología, tenemos a Baen, que comparó los cuerpos callosos, diciendo que el de la mujer era más pequeño y, por tanto, de una inteligencia menor. Esta inteligencia menor la discapacitaría, entre otras cosas, para el crimen, para el que presupone pues, la necesidad de un intelecto más potente. Como sabemos, uno de los más reconocidos estudiosos de cráneos es Broca, que habló de la diferencia craneal femenina desde condicionantes también sociales. Lo que va a decir es que por la división del trabajo tradicional, histórica, pues la mujer va a hacer un uso tan solo parcial del cerebro
y entonces pues va a evolucionar de forma diferencial. Esto es lo que tratará de mostrar Topinard, y frente a él veremos a Manébrier, que dirá, por el contrario, que la capacidad craneal de la mujer es mayor, y es en este en el que se basará o en la línea en la que irá Montessori cuando habla de la superioridad ya no moral, sino también intelectual de las mujeres. En España tenemos a Salillas, que también incide de nuevo en la incapacidad intelectual de las mujeres o la discapacidad que les dificulta la comisión de delitos. Vamos a pasar a revisar, así un poco por encima, algunas de las principales teorías acerca de esta brecha en la criminalidad entre géneros. Tenemos por un lado la teoría bioantropológica, en la que destacan Lambroso y también Ferrero, que acusan una menor evolución del cerebro femenino, y también van a hacer hincapié en que solo uno de los 4 rasgos que aparecen evolutivamente y que están implicados en la criminalidad, en el asesino nato del que hablaba Lambroso, solo uno de esos 4 habría aparecido en la mujer, ¿no? En la conformación biológica de la mujer. De nuevo, incapacidad intelectual para el crimen, sin que ello evite el que hablen en espejo de la mujer criminal nata. Bueno, dicen que un rasgo típico de la mujer asesina o criminal nata es su rechazo del matrimonio. Mujeres refractarias de entrar a formar parte de esta institución serían más proclives a la criminalidad. Dentro de los tipos que había distinguido Lambroso, recordábamos que uno sería el de tipo histérico, otro el de tipo epiléptico, y aquí encontrará muy pocos ejemplares femeninos. Dentro de lo que es la criminal nata, pues habrá un porcentaje mayor que pertenecerá al tipo que llamo lunático. Por otra parte, tenemos las teorías endocrinas, en las que van a destacar nombres como Berman, Middleton, que en 1933 publica un libro titulado Crisis catemenial y Cleptomanía. Vamos a destacar en el ámbito español a Jiménez de Asúa, que en 1928 escribe Libertad de amar y derecho a morir, y en el que habla de cómo la hiperactividad o hipoactividad de las tiroides puede generar estados alterados de miedo y de ira. También dentro de lo que va a considerar un atenuante y también lo va a considerar como una demanda de tratamiento, están las crisis que connaturalmente se generan en el embarazo, el climaterio y la menstruación. Aznar, en 1968, escribió Biología criminal de la mujer. Va a explicar la brecha también desde una especie de malentendido cultural, que sería el de la cifra negra. Dice que muchos de los delitos que cometen las mujeres van a entrar con mayor intensidad en este campo de crímenes desconocidos o que no llegan a procesarse y por tanto que no pasan. Le da una importancia al control social de tipo informal que recae sobre la mujer con mayor intensidad y que entonces la inhibe de la comisión de delitos, así como inhibe, por ejemplo, pues que lleve adelante o que deje libre su agresividad. Mencionemos a Villalán Blanco, que en 1980 habló del hurto, del robo y de los incendios como delitos catemeniales muy habituales en mujeres que estuvieran en circunstancias menstruantes, en circunstancias de climaterio. Las teorías genéticas, que cuando son muy extremas son desechadas posteriormente y no tienen una validación actual, a no ser que se compensen también con algunas correcciones de tipo social o con nuevas observaciones. Bueno, pues funcionaban con la observación de familias, de gemelos, de niños y niñas adoptados, diciendo que hay una marcada tendencia delictiva cuando el conteo cromosomático suma más de 47 elementos. Las teorías psiquiátricas tienen una especial relevancia porque así como las mujeres han sido menos encerradas en cárceles y por tanto contamos con un menor número de reclusas de población presidiaria femenina, sin embargo han sido mucho más encerradas en manicomios, que aquí también podríamos hallar una explicación de la brecha sexual de la criminalidad. Entonces, bueno, las teorías psiquiátricas tienen bastante que aportar en este terreno concreto, pues porque han podido acceder a un campo de estudio que, sin embargo, ha sido muy limitado en lo que es el ámbito policial y sobre todo en lo que es en las instituciones penitenciarias, ¿verdad? Las teorías psiquiátricas han tendido a codificar la criminalidad femenina como anormalidad psíquica. Vayamos con teorías funcionales. Va a destacar Thomas, que pone atención
en dos rasgos indicativos de lo que puede ser un desencadenante para la criminalidad en las mujeres. Las teorías funcionales tratan de explicar la brecha sexual, atendiendo principalmente a la desestructuración familiar y a la fuerza instintiva, amorosa, que reconocen diferencialmente y distintivamente en el sexo femenino. Hay otra teoría, otro conjunto de teorías, las teorías de la caballerosidad, que consideran que las mujeres son tratadas más indulgentemente por los cuerpos de seguridad, también en el sistema judicial, penal y en las instituciones carcelarias. Citemos en este ámbito a Otto Pollack. Teresa Millares va a ser la principal figura encargada de desmontar el mito de la caballerosidad, de la indulgencia institucional penal hacia las mujeres, y habla del control, de los controles socializadores informales para explicar la brecha. También la va a explicar con la masiva internación de mujeres en los manicomios, que haría las veces de reclusión o de pena privativa de libertad. Y también va a destacar en su revisión cuantitativa, estadística, que las mujeres sufren proporcionalmente más penas privativas de libertad preventivas y que también van a tener en proporción condenas efectivas más largas. Es decir, que cuando entran en la cárcel se pasan más tiempo allí, con lo cual quedaría pues bueno, más que cuestionada la teoría de la caballerosidad de la que hablaba, por ejemplo, Otto Pollack. Cowie, Staley y Cowie presentan una perspectiva biológico-funcional, un poco en ese intersticio, en la que van a hablar tanto de la precariedad social como de las anomalías biológicas de partida, como ciertas taras, que si no llevan a la criminalidad, sí que van a funcionar como detonantes en el devenir delincuente de las mujeres. Vayamos ahora con las teorías sociales. Tenemos que mencionar de nuevo a ese gran sociólogo que fue Durkheim, también a Sutherland, pues de forma bastante temprana destacaron las diferencias de roles sociales, estudios que ahora llamamos de género y que no van a ser retomados hasta 1968 por pensadores como Heidenstone. Dentro de estas teorías sociales me gustan especialmente las teorías críticas. En ellas vamos a ver más adelante paradigmas como el del labeling approach y otros de tipo marxista, que tienen en común destacar la exclusión de la esfera pública de las mujeres, que eliminaría la oportunidad para el delito, uno de los principales detonantes en la criminalidad. También dan especial importancia al control social, a esos poderes socializadores informales, y en su mayoría habrían vaticinado un aumento de la criminalidad femenina según la mujer fuera incorporándose en igualdad de condiciones a la vida pública, a la vida social. Sin embargo, lo curioso es que esta igualación de la brecha no se ha producido. Vamos a citar aquí el informe de la ONU de 1985. Detractores de la criminología crítica son, por ejemplo, Weiss, que va a explicar la brecha sexual de la criminalidad a partir, sobre todo, de la cifra negra, que considera muy elevada y que escondería la delincuencia femenina, entre otras cosas, por la levedad de los delitos, también por el menor conglomerado agresivo, que va a funcionar en lo que es la multiplicación de delitos y la agravación de los delitos en los hombres. Los delitos escolares serían mucho más parejos entre los sexos, y esto nos deja un lugar claro para la interpretación. La teoría de la igualdad de oportunidades recoge tres influjos: la anomia de Merton, las oportunidades diferenciales de Cloward y Owling, los contactos diferenciales de Sutherland y Creasy y las diferenciales culturales de Cohen. La teoría de la igualdad de oportunidades habla de una discriminación que va a tener su peso en la oportunidad de delinquir o no, que como sabemos es un factor principal en el inicio de las carreras delictivas. Smart y Hansen criticarán esta teoría. Smart va a oponerle una perspectiva que tiene que ver con la percepción social. Diría que la diferencia está en la percepción social y no en los hechos, que está en las interpretaciones más que en los hechos. Y también va a hablar de cómo en las subculturas en las que supuestamente las mujeres han accedido en menor medida a esa liberación, presentan un índice delincuencial más alto. Por su parte, Hansen va a tratar de explicar la brecha a partir de las desigualdades económicas y también va a estudiar el efecto de la droga. Las teorías del poder social de pensadores como Hagan y otros de su cuerda hacen hincapié en la división del trabajo, en el diferencial laboral y familiar, diciendo que cuanto más aumenta el poder en la esfera pública, más aumenta también el poder interno intrafamiliar.
Van a decir que la acción de la madre modera las preferencias por el riesgo y las tendencias a la delincuencia de los varones, que por tanto en las familias donde por las razones que sean, bueno, pues la figura materna ha coincidido también pues el poder económico, ¿no?, que no es lo más frecuente, pues va a darse esta suavización. Usan principalmente el autoinforme y las entrevistas para llegar a conclusiones. En la teoría de la ley y de la independencia económica, en la que destaca Kruznit, se va a poner en relación el sistema de penas y la dependencia económica. Dicen que las penas van a tender a ser más leves o más compasivas según aumenta la dependencia económica de las mujeres. Es una correlación, no es una relación causal. Estas teorías se basan en la teoría sociológica de la ley, que va a tomar la ley como una variable cuantitativa. Black va a decir que la criminalidad varía inversamente a los controles sociales y finalmente, dentro de los estudios o de la criminología que hemos llamado crítica, tenemos los estudios de género, que también han puesto, pues, que también han sacado a relucir algunos factores que tienen que ver, de nuevo, con la participación pública pero que han detectado tan solo un aumento de los delitos de narcotráfico en el sector femenino y no de los delitos violentos. El ecofeminismo prevé una disminución de la violencia en general y así también de los fenómenos delictivos con el ascenso de la mujer o con el reconocimiento de la autoridad de las mujeres. También explican que muchos de los delitos cometidos por mujeres responden a situaciones de violencia previa padecida y a la necesidad de escapar de entornos agresivos, así como también se relaciona con la migración clandestina, que cuenta ya de por sí como delito y que, por tanto, va a llevar a la persona que la padece a una mayor vulnerabilidad, tanto de ser víctima como de ser delincuente. Se habló en el 10º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de la Delincuencia. Se celebró en Viena en abril del 2000. Con esto acabamos este tema sobre edad y sexo en la criminalidad.